¿Alguna vez te has preguntado por qué soy así? ¿Qué ha pasado para que yo sea de esta manera? Hoy vamos a aprender qué son las causas y sus efectos en la historia del siglo XX. Empecemos. Hola a todos, mi nombre es José David Pérez Bernal y soy profesor de Ciencias Sociales, Economía, Historia, Filosofía y Religión. Actualmente soy docente del Balbino García Colegio de Piedecuesta. Conocer las causas y las consecuencias de los hechos históricos es un elemento clave y fundamental para entender la historia. Por eso en este corto video vamos a tener 4 elementos importantes. En un primer elemento vamos a abordar a Aristóteles desde la ley de la causalidad. Un segundo elemento clave será la aplicación de esta ley a los hechos históricos. En un tercer momento, iremos a observar a grandes rasgos cuáles son los hechos más relevantes del siglo XX. Vamos a tener en cuenta según una página web llamada Academia Play. Y en un cuarto punto, vamos a abordar esas consecuencias que acarrean esos hechos históricos acaecidos en el siglo XX. En este primer capítulo vamos a ver la ley de causalidad según Aristóteles. Esta teoría es planteada para explicar la causalidad de los seres de la naturaleza. Una vez entendida esta materia y la forma, ahora se debe proceder a investigar los tipos de causas, que aquí tenemos la definición de cada una de ellas. Entonces está la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Las causas nombradas anteriormente se dividen en dos grupos, intrínsecas y extrínsecas, es decir, que ahí están adentro del ser o fuera del ser, ¿cierto? La primera se refiere a las causas materiales y formal, porque es una causa del interior, y la segunda se refiere a la causa final o causa eficiente, porque su causa se debe a algo externo. Y vamos a ver un corto video que nos explica un poquito mejor esta teoría. En conclusión, entonces, podemos interpretar que una causa siempre va a tener un efecto, es decir, esa relación directa que hay entre un hecho y otro hecho. Continuamos al capítulo 2. Para este segundo capítulo nos encontramos con la ley de la causalidad en la historia. Algunas veces hemos escuchado la frase la causa de eso es por, es decir, ya que esa palabra causa la podemos entender como aquello, como el motivo, la razón que produce algo más adelante. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, la caída de alguna persona puede tener como causa el que se haya tropezado, resbalado o alguien la haya empujado, etc. En nuestro modelo, la caída es el hecho que estamos analizando, la causa. Es el tropiezo y el resbalón tiene una consecuencia, un resultado, que es la herida, un daño u otro efecto. En ese sentido también, comprender la causalidad en ciencias sociales exige unos procesos formales generales y al mismo tiempo integrar conceptos de disciplinas diversas, como la psicología, como la geografía, como la sociología, en fin, de tal forma que establecer las causas y las consecuencias es una tarea bastante compleja. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el intervalo entre causa y efecto muchas veces varía. En los procesos históricos, por ejemplo, un hecho puede tener unas consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo, así como causas directas con consecuencias directas o causas indirectas en consecuencias indirectas.
Hola a todos, ¿listos para retroceder en el tiempo y sumergirnos en los hechos más relevantes del siglo XX? Por supuesto que sí. Es increíble cómo en tan solo 100 años ocurrieron tantas cosas que cambiaron el mundo. Comencemos por la Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes que sacudió al mundo entero. Fue una guerra devastadora que enfrentó a potencias mundiales durante 4 años. Nunca antes se había visto una situación como esa, donde hubo tanta destrucción y pérdida de vidas. Pero esa oscuridad también, de esa oscuridad nació una esperanza, ya que este conflicto sentó bases para el establecimiento de la Liga de las Naciones, una precursora de las Naciones Unidas. Luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, otro evento transformador que cambió para siempre el curso de la historia. Esta guerra vio la lucha contra el fascismo y el nazismo y trajo consigo la horrenda tragedia del Holocausto, pero también presenciamos actos de heroísmo y valentía sin igual, como la batalla de Stalingrado y el desembarco de Normandía. Después de la guerra se estableció la Organización de las Naciones Unidas con la esperanza de evitar futuros conflictos y promover la paz en el mundo. Pasando a una nota más optimista, el siglo XX también nos regaló grandes avances científicos y tecnológicos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida sin Internet o los teléfonos inteligentes de la actualidad? Bueno, pues en 1971 se creó el primer correo electrónico y en 1983 se registró el primer nombre de dominio de Internet. Estos hitos sentaron las bases para la revolución digital que estamos viviendo en la actualidad. Además, la llegada del hombre a la luna en 1969 por Neil Armstrong fue un logro histórico que dejó boquiabiertos a millones de personas en todo el mundo. Pero no todo el siglo XX fue tecnología y guerras. También fue un gran periodo de avances en la igualdad y los derechos civiles. En Estados Unidos, Martin Luther King Jr. lideró el movimiento por los derechos civiles de las personas afroamericanas y pronunció su icónico discurso: "Tengo un sueño". La igualdad de género también fue un tema importante y en 1920 se aprobó la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres, como pasó aquí en Colombia en 1953. En fin, podríamos seguir hablando sobre los hechos relevantes del siglo XX durante horas y horas, pero me temo que solo tengo unos minutos para resumirlo todo. Fue un siglo lleno de altibajos, pero en última instancia en nuestra historia. Y es nuestra historia y la necesitamos para comprender cómo llegamos a donde estamos hoy. Es importante recordar que estos hechos relevantes del siglo XX son solo algunos de los muchos que podríamos abordar. Cada persona tiene su propia perspectiva y conocimiento de la historia, por lo que invito a todos ustedes a investigar más, descubrir sus propios hechos destacados favoritos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del pasado. En este cuarto capítulo vamos a ver las consecuencias que tienen los hechos históricos y especialmente los hechos históricos del siglo XX. En primera consecuencia, vamos a ver que hay geopolítica dividida en dos sectores muy contradictorios. Por una parte está el comunismo y por la otra parte está el capitalismo. Uno de ellos está guiado por la Unión Soviética y por el otro Estados Unidos, grandes potencias del siglo pasado. Ya empieza como tal la desembocadura de la Gran Guerra Fría, que dura desde 1948 hasta el 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética. Sin embargo, estos hechos no son aislados a las otras potencias o a las otras países que estaban en ese contexto mundial. A este proceso de los demás países ajenos a la Guerra Fría se le conocen como los procesos de descolonización. Es decir, aquellas antiguas colonias pertenecientes a las potencias europeas como la potencia de Francia y la potencia de Inglaterra se empiezan a independizar y a su vez con el
sentimiento nacionalista, se separan y empieza dentro de ellas también una guerra interna. A eso se le llaman los conflictos contemporáneos, que desembocan muchos de ellos en grandes dificultades socioeconómicas, políticas, culturales, sociales, y también en grandes masacres de unos contra otros. De esas tenemos, por ejemplo, situaciones de guerra por etnia, por religión, por recursos naturales, entre otras causas. Todos estos hechos complementarios y a la vez distantes desencadenan en lo que tenemos en la actualidad. Ahorita estamos en el mundo de la información e incluso de la desinformación, donde ya no es un centro único de información, sino que lo que se pretende es democratizar todo. También tenemos como consecuencia las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, más conocidas como TICs. Tenemos también grandes avances en el desarrollo de los derechos humanos y a su vez también tenemos grandes avances en lo relacionado a las ciencias sociales. Estas y muchas más consecuencias tenemos en la actualidad que podemos ver en nuestro país y en otras partes del mundo. Les dejo unos enlaces junto al video para que puedan acceder a ellos, a esta información de curación de este contenido que les acabo de pronunciar. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este viaje a través del pasado. La historia está llena de lecciones de sabiduría y al conocerla podemos forjar un mejor futuro. Así que hagamos que el siglo XXI sea aún más sorprendente y lleno de logros. Recuerden darle like al video, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.